del maestro, el maestro, los que enseñan justicia. En la Biblia existe el fuego y es mencionado bajo diversos temas y formas. El propósito del mensaje es entender, comprender dónde ubicarnos, qué pensar y creer al respecto. En la iglesia primitiva vemos claramente cómo Jesús marcó el esquema para que la iglesia funcionara y para que la iglesia creciera, y creciera sana, y creciera de acuerdo a la voluntad de Dios. Primero Él fue el maestro, por eso le llamamos maestro. No aceptó el adjetivo de bueno, ya sabemos por qué. No es que no fuera bueno, pero Él vino a hacer una labor en ese momento. No aceptó el que le dijera bueno, pero remitió el bueno hacia Dios Padre. Y pues Él enseñó primero a 12, después como a 500. Se calcula que tuvieron contacto con Jesús más o menos directo, pero principalmente fueron 12, y las mujeres y otros, y el grupo era como los íntimos eran como de 120, pero quizás se haya extendido a 500 personas que tuvieron contacto con Jesús y recibieron sus enseñanzas, y no nada más lo criticaron, sino que tomaron de allí y bebieron. Entonces, de esos 12 se convirtieron en maestros. Al no estar Jesús, tomaron el oficio apostólico de enseñanza y empezaron a ser discípulos, cada uno. Y si leen la historia de los 12 apóstoles trabajando como maestros, van a ver que uno se fue para acá, otro para allá. Pablo, que fue el último, ¿verdad?, de los apóstoles, como a un abortivo, dice, pues se fue para el norte, hacia Europa, y otros se fueron a otros lugares. Ahí están las historias de ellos, pero siempre enseñando, siempre haciendo discípulos. Y la iglesia crecía porque los discípulos llevaban a otros y hacían discípulos, o sea, los discípulos atraían a otros para engrosar las filas. Y ya que los discípulos se convertían en maestros, pues eran ungidos y se quedaban en algún lugar para seguir con la obra, y así la obra se engrandecía. Pero siempre era el mismo mecanismo. Primero Cristo, después los 12 discípulos, apóstoles, y después los que fueron ungidos para ir extendiendo la obra por aquí, por allá, pero haciendo discípulos. Entonces la iglesia se construye de maestros y discípulos. Y si tú me dices, pues yo voy a la iglesia, pero no soy ni maestro ni discípulo, pues ven, vamos a tener consejería, vamos a orar, vamos a platicar cómo está tu situación, pero o eres maestro y ya fuiste reconocido, o eres discípulo. Y los discípulos tampoco pueden estar nada más sentados. Los discípulos tienen la función de atraer nuevos discípulos. A veces en la iglesia dice, no, pues eso es trabajo de los maestros, que se consigan sus discípulos. Yo estoy nomás de discípulo. Esa es una actitud que no es bíblica. La actitud bíblica es, yo ya recibí, y miren que este joven rico recibió de Cristo toda una enseñanza y no se vuelve a saber nada de él. Este joven rico lo que quería, ¿qué era? Su propia salvación.
pero no quería la salvación de los demás. Él quería asegurar su salvación. Y así hay ese egoísmo, ese egocentrismo, impera mucho siempre, en todas las épocas, pero más ahora. Si yo estoy bien, eso es suficiente. ¿Para qué me voy a preocupar por los demás? Son bien pecadores, no hacen caso de nada, están sumidos. Pues allí estábamos todos, de allí nos sacó el Señor. Repito, el diseño están los maestros, los discípulos, y los discípulos van por más discípulos. No puede ser que sean indiferentes, que todos caigamos en una indiferencia que digamos, pues mira, yo ya soy salvo, ya estoy bien, le entiendo más o menos a la Biblia y ya. No es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que hagamos más discípulos. Él está esperando eso de su iglesia. Lo está esperando. Manda mensajes, manda palabra. Miren, los maestros, todos los maestros que estaban aquí, yo incluido, el Señor nos da diferentes maneras de expresar, pero las enseñanzas son las mismas. Nunca vamos a contender uno con otro, que yo soy mejor, que tú no, que esto, que el otro, jamás. Tenemos nuestro léxico, nuestro vocabulario, nuestro ímpetu, nuestra manera de explicar. Y el Señor lo respeta, por eso hay diversidad en la iglesia, por eso el Señor tiene una iglesia diversa. Hay otros enfoques de iglesia donde todo es uniforme, hasta los trajes, y donde los eventos todo es uniforme. No, el pueblo del Señor es diverso, y de la diversidad el Señor toma a sus siervos. Y va a tomar un siervo pues para hablarles a los de esa colonia, y toma otro siervo pues para los de la colonia de por acá, porque el Señor quiere que todos se salven y ninguno se pierda. Ese es un mensaje muy importante que el Señor me pidió dar. Entonces, pues aquí le llamamos a esa manera de extender el Evangelio, le llamamos el fuego. Pero el fuego en la Biblia está mencionado bajo diversos temas. Trataremos de entender y comprender dónde ubicarnos. Vamos a Números 16. Varias veces le pregunté al Señor, Señor, ¿de veras quieres que predique yo Números 16? Nunca he oído a un predicador predicar Números 16 en los muchos años que he estado oyendo predicadores, y yo nunca he predicado Números 16. Pero digo, Señor, si está aquí en tu palabra, es porque hemos de aprender algo de allí. Y batallé bastante en luchas para saber si encajaba Números 16 en el tema de la predicación. Pues ahí va Números 16. La rebelión de Core. Luego yo ya veo por qué muchos no quieren predicar esto, porque piensan que no, pues es que ¿qué habrá oído el pastor? Que alguien se está rebelando y van a empezar los chismes. No, nada de eso. El Señor me dijo, predicas Números 16. No, nada. Es una gran enseñanza llena del corazón de un siervo. ¿Saben quién escribió Números? ¿Quién fue el escritor de Números? A ver. ¿Quién? Con seguridad. Moisés. Claro que fue Moisés. El Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Moisés y Pablo fueron de los que más escribieron en la Biblia. En el Antiguo Testamento Moisés, en el Nuevo Pablo. Y me llama, dentro de las cosas que me llaman mucho a la hora de leer a Moisés, es la sinceridad de Moisés y la humildad de Moisés. Porque muy bien Moisés dijo, no, para sostener mi prestigio delante de las próximas generaciones, mejor no escribo sobre esto que sucedió. Pero él no era así. Moisés tendría sus cosas, pero era un hombre muy humilde. Dice, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví. O sea, Coré era un hombre importante dentro de el pueblo, era de los dirigentes. Y había otros dos, Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Pelet, hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés. Se unieron con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, fue una rebelión que empezó de arriba, con los de arriba. ¿Contra quién? ¿Contra Dios? Pues no, contra Moisés. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Ya saben que eran hermanos, Moisés y Aarón. Aarón había recibido de parte de Dios el encargo del sacerdocio, todo el tiempo que anduvieron en el desierto. Y les dijeron, basta ya de vosotros. Eso dijeron los de Coré y sus seguidores. Se apersonaron con Moisés y Aarón y le dijeron, ya basta de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. Pues sí, veían que Jehová a todos les daba el maná, la columna de fuego en la noche, la nube en el día, y nunca fallaba. Esto era mientras andaban en el desierto. 40 años anduvieron en el desierto, pasaron muchas cosas. Y ahora que está el calor fuerte, decía yo, ¿cómo estarían de acalorados cada día en el desierto y no sabían cuándo iban a llegar, a dónde iban a llegar? Pues se desesperaron, ¿verdad? Cualquiera diría, pues es lógico, y no veían terminar ese proceso. Y entonces le reclaman, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Miren, este es un truco que usa el diablo. Dice, ¿tú quién eres, líder, pastor? Si el pueblo es de Dios, Dios es el que los lleva, el Señor es el que los alimenta. Y a ver, ¿por qué te enseñoreas? ¿Verdad? Y dice, versículo 4, cuando oyó esto Moisés, vean qué humilde era Moisés, en lugar de alegar con ellos, de gritarles, de decirles rebeldes, etcétera, se postró sobre su rostro. Y después habló a Coré y a todo su séquito diciendo, obviamente oró, se postró sobre su rostro en oración. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Y recibió revelación del Señor. Y cuando recibió revelación, entonces se levantó. Y esta es una enseñanza muy grande. Cuando tengas una crisis, no hables, ora. Cuando veas que algo se atravesó y dices, ¿de dónde viene esto? No entiendo. Póstrate sobre tu rostro y espera la voz del Señor. Y ya que oyó la voz del Señor, le dijo a Coré y a todo su séquito, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo,
y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Nos sometemos a la voluntad de Dios. Si tú piensas, porque Coré sentía que por herencia él tenía, pues era de la tribu de Leví, entonces pues tenía derechos sacerdotales, ¿no? Quería dirigir. Y pues la dirección estaba en manos de Aarón, porque el Señor había determinado que fuera Aarón en ese momento. Entonces dijo el Señor, nos mostrará las cosas. Haced esto, les dio una orden, tomen incensarios, Coré y todo su séquito, pongan fuego en los incensarios, poner en ellos incienso delante de Jehová mañana. Cualquiera diría, pues cualquiera que ponga incienso y esté adorando al Señor, pues ese es un siervo fiel del Señor, ¿verdad? Y allí están los 250 más Coré y sus seguidores con sus incensarios, ¿verdad? Y dice, pues el que Jehová escogiere será santo, os baste, hijos de Leví. Hijos de Leví, les dice Moisés. O sea, sí los reconoce. Son hijos de Leví, pero pues vamos a ver qué dice Dios, ¿no? O sea, si vale más la herencia sacerdotal de Leví o lo que Dios había dispuesto como liderazgo a Aarón y a Moisés. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estés delante de la congregación para ministrarles? O sea que tenían parte en el sacerdocio, pero querían todo. ¿Y qué te hizo acerca a ti, a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procurarás también el sacerdocio? Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Ya saben cómo entró Aarón en esto, ¿verdad? Jehová había llamado a Moisés y Moisés le dijo, yo no puedo hablar con Faraón porque soy muy torpe de palabra. Dice, pues ¿cómo? Pues entonces, pues llévate a tu hermano Aarón, él tiene más fluidez de palabra para que hablen con Faraón. Y allí empezó la dupla, ¿verdad? Moisés y Aarón a llevar el pueblo afuera y a sacarlo de Egipto y a llevarlo 40 años por el desierto. O sea, muchas veces el Señor ve los que están disponibles, los que tienen para ese momento las circunstancias y los dones, y el Señor escoge. El Señor es perfectamente libre de hacer lo que Él quiera. Y entonces, pero pues estos hijos de Leví estaban muy celosos ¿de quién? Pues del Señor, que había hecho esto. Y dice, ¿por qué murmuran? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos, no vamos a hablar contigo. Estaban totalmente rebeldes. Y sacaron sus razones. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Así le daban el nombre a Egipto. Extrañaban a Egipto en el desierto. ¿Por qué estamos en el desierto? Estábamos mejor en Egipto. Para hacernos morir en el desierto. Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado las heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. ¿Cuál era la actitud de estas personas? Totalmente incrédulos a las promesas de Dios. Y fíjense que cuando alguien es incrédulo a la promesa,
va a atacar a aquel que está dando la promesa. El que daba las promesas de Dios pues era Moisés, que decía: el Señor nos prometió una tierra. Y entonces dijeron: ¿cuál tierra? Ya llevamos no sé cuántos años, ya era la última parte del tiempo que estuvieron en el desierto. Entonces Moisés se enojó en gran manera. Aquí sí ya le salió el enojo a Moisés. Y le dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni alguno de ellos he hecho mal. Claro que el Señor sabía todas estas cosas, pero como que Moisés necesitaba justificarse delante de Dios. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, pónganse mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón también. Tomen cada uno su incensario y pongan incienso en ellos. Acérquense delante de Jehová. Cada uno lleve su incensario. ¿Para qué era el incensario? Para poner fuego. Era un poco lo que hizo Elías, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver, está pendiente de que dijo: a ver, el fuego de los sacerdotes falsos o el fuego del Dios verdadero. Y entonces se pusieron con sus incensarios 250. Y Aarón, cada uno con su incensario. Cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego. Y echaron incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión. Coré ya había hecho su plan, ya había juntado contra ellos toda la congregación. Todo el pueblo estaba allí mirando esta escena. Coré los juntó. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Solemne, ¿verdad? Yo creo que no se oía nada. La gloria del Señor apareció. Aquí estaban los 250 incensarios que seguían a Coré y el de Aarón, uno solo, del otro lado, con su incensario. Entonces Jehová habló a Moisés y dijo: háblales a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces, pues Moisés se levantó, fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Habló a la congregación diciendo: apartaos de estas tiendas, de estos hombres impíos, no toquen cosa alguna de ellos, para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán, Abiram en derredor, y Datán, Abiram subieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, sacaron a sus mujeres y a sus niños y sus pequeños. Tremendo, ¿verdad? Cómo las necedades de los hombres necios pueden afectar a sus familias. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hicieses todas estas cosas, y no es mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, o sea, si no les pasa nada, pues quiere decir que Jehová no me envió y yo soy un profeta falso. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, al centro de la tierra, el lugar de los muertos, según el Antiguo Testamento.
vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová. Consumió los 250 hombres que ofrecían incienso. Ya me imagino la escena, los 250 consumidos por el fuego y los incensarios en el piso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incienso y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas. Los incensarios eran de oro, para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados. Serán como señal a los hijos de Israel. El sacerdote Eleazar tomó los 250 incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los fundieron y hicieron planchas y cubrieron el altar. En el versículo 46 dice: y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario, el de Aarón, pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor había salido de la presencia de Jehová, y la mortandad comenzaba. Pues es que la congregación estaba contaminada por estos hombres, y el Señor estaba haciendo, como quien dice, una limpia, una purga. Pero como Moisés era muy compasivo y era un hombre muy humilde, y buscaba al pueblo, y conocía pues que eran ignorantes, entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y la mortandad que había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y la mortandad cesó. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,000, sin los muertos por la rebelión. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo, cuando ya había cesado la mortandad. Vean qué interesante que con esos incensarios hicieron placas y los forraron el altar. Y este es un símbolo de lo que, ¿qué es lo que se hacía en el altar? Se sacrificaban las víctimas en el momento del sacrificio. Había sacrificio en la mañana, en la tarde, había diferentes leyes para los sacrificios, y todos los sacrificios eran en el altar. ¿Qué simboliza el altar? Cristo en la cruz, muriendo por los culpables. Entonces es un símbolo de Cristo, ese altar forrado de oro. Dios muriendo por el pueblo culpable. Esto no paró allí, y en Números 20, ya que estamos en Números, un tiempo después, Números 20, dice: llegaron los hijos de Israel al desierto de Sin en el mes primero, acamparon en Cades, y allí murió María, la hermana de Aarón y de Moisés. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Otra vez una confrontación del pueblo contra sus líderes. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Qué estaban recordando? La escena de la rebelión de Coré.
No se les olvidaba que muchos de sus hermanos habían perecido allí. Y le estaban echando a Moisés la culpa de que esto hubiera sucedido. Vean que el ser humano, aún acercándose a Dios, si no ha habido una verdadera conversión, en el interior siempre van a brotar esas raíces de amargura, esas raíces de venganza, esas raíces de quién me la hizo, quién me la paga. No hay sanidad. Y todavía había gente dentro de la congregación que pues le echaba la culpa a Moisés y Aarón. Ojalá hubiéramos muerto con ellos, ojalá hubiéramos, ya no estaríamos sufriendo estas sed, tenían sed, no había agua. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que moramos aquí y nosotros y nuestras bestias? A veces la iglesia, el Nuevo Testamento pasa por desiertos y muchos, ¿por qué estamos aquí con este calor? ¿Por qué estamos acá? No hay ni agua, esto, lo otro. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas. ¿Dónde están las viñas? ¿Dónde todo lo que nos prometiste? Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación al tabernáculo de reunión. Se postraron sobre su rostro y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Amén. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano. Háblenle a la peña y vista de ellos, y ella dará su agua. Le sacarás aguas de la peña, darás de beber a la congregación y a las bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él mandó. Reunió a la congregación delante de la peña y les dijo, y aquí está. Y yo pensaría pues que Moisés pudo haber suprimido de su libro esta frase que él dijo para que su memoria no quedara, ¿verdad?, manchada, pero no suprimió, lo puso. Moisés dijo, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¡Qué tremenda acusación de Jehová contra Moisés! Ese siervo que había estado postrado cada vez que lo había visto cara a cara, que había escrito todos los mandatos de Dios, que le dijo, por cuanto no creíste en mí y no me santificaste delante de los hijos de Israel. Y entonces automáticamente me vino a la mente la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y cuántas veces podemos caer en este error? Moisés cayó, su coraje, su víscera. Ya para entonces Moisés tenía cerca de 120 años, por favor, había que tenerle alguna consideración. Tenía 80 cuando empezó a llevar al pueblo de Israel por el desierto, pues fueron 40 años, pues el Señor no ve edades. Yo creo que mientras más viejo eres, más debes santificar el nombre del Señor. Estás más cerca de Él.
Y si eres joven, santifica el nombre del Señor. No contiendas. Humíllate delante del Señor y Él te levantará cuando fuere justo. A veces estamos ahí sufriendo, la verdad, ingratitudes. No, el Señor no nos mandó a un camino de rosas. Llevaban casi 40 años en desierto de piedras, comiendo lo mismo, y el agua a veces faltaba. Pero nunca hay razón para no santificar el nombre del Señor en medio de nosotros. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. Y finalmente Él se santificó en ellos. En Daniel 12:4 dice que la ciencia se aumentará, pero no lo presenta como algo favorable. También habla de que los entendidos comprenderán. Me he quitado una gran carga de mi corazón porque expuse Números 16 y Números 20 al pueblo de Dios, a la congregación. Y yo siento en mi corazón que son entendidos y no lo van a tomar de una manera que no es, sino comprenderán. A Moisés le costó no meter al pueblo a la tierra prometida y alejarse a un monte solo y allí entregarse al Señor. También Aarón no entró a la tierra prometida. Hubo un cambio generacional, pero todo estaba en los planes de Dios. Y después, en el monte de la transfiguración, Moisés vino y platicó con Cristo de su entrada a Jerusalén y las cosas que iban a suceder. El Señor no se le escapa nada y el Señor es soberano para hacer lo que Él quiere de acuerdo a su voluntad, y lo que nos pide es que seamos fieles. La palabra de Dios nos enseña. ¿Quiénes son los entendidos y qué será lo que comprenderán? Lo primero que nos dice Daniel sobre los entendidos, para poder comprender quiénes son los entendidos, es que su nombre está escrito en el libro de la vida. Sin eso no podemos entender los misterios de Dios. ¿Cómo podemos entender lo que Dios dictamina con una mente natural? Tenemos que tener el Espíritu de Dios en nosotros. Y también los entendidos tienen vida eterna. Tienen vida eterna. Y aunque queda material, voy a terminar con 3 citas, que es el resumen de la visión bíblica, por el tiempo. En Génesis 1, del 1 al 3, hablando del fuego, ya vimos que el fuego consumió a los rebeldes. Allí en el estudio, Génesis 1, del 1 al 3, dice, y estamos viendo dónde empezó el fuego. Dice, y dijo Dios, versículo 3, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué produce la luz? Pues el fuego. El fuego en un astro, el sol, por ejemplo, que se está quemando. La luz del sol nos llega. Es el fuego que Dios creó en Génesis 1 para romper las tinieblas. Pero es el fuego de la creación natural.
Aquí nos puede venir una confusión de qué es el fuego de la creación natural y qué es el fuego que viene del Espíritu, el fuego celestial. Ya vimos que salió fuego de Dios y consumió a... Sin embargo, cuando Daniel y sus amigos fueron lanzados al fuego del Nabucodonosor, ¿verdad? Por no obedecer a algo en contra de sus creencias, el fuego no los consumió, el fuego natural. Entonces tenemos que, como entendidos que somos, estudiosos de la palabra de Dios, tener discernimiento de qué fuego es este y qué fuego es el otro. El fuego natural empezó ahí en Génesis 1:3 y la creación se dio. Y ahora pues vendrán fuegos y cuando el ser humano en el Edén, Adán y Eva no usaron el fuego, no cocinaban sus alimentos. ¿O ustedes vieron en el estudio del Génesis que Adán y Eva se sentaron en un fuego y cocinaron? Comían crudo y eran perfectamente sanos si hubieran vivido tiempo infinito, ninguna enfermedad sobre ellos. Pero pecaron, salieron del Edén y empezaron a vivir allá afuera, ¿verdad? Y seguro que descubrieron el fuego. Y seguro que empezaron a comer carne cocida y cosas así. Y empezó la raza humana en su decadencia, ¿verdad? En Apocalipsis 10, del 1 al 11, nos da una visión al respecto, para no quedarnos así como inconclusos. Hay mucho, mucho que estudiar, pero vamos a ir sacando algunas conclusiones. 10 del 1 al 11, y dice, esa es profecía, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre la cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero una voz del cielo me dijo, sella las cosas que los 7 truenos te han dicho, no las escribas. No las escribió. Y el ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que cerró el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están, por un tiempo, no más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Había un misterio. Y ese misterio, pues, lo podemos ver revelado en Apocalipsis 22, del 1 al 5. Finalmente se reveló. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, cuando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por el siglo
de los siglos. Qué hermoso. Esta ya es la recreación, esa creación diferente. Ya no se mueve por el fuego del sol ni de las estrellas, ni hay esas leyes, ¿verdad? Sino que Dios mismo es la lumbrera. Dios es la lumbrera. Dios nos alumbrará. No tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol. Ahora que hubo el apagón en España, ¿verdad? Por un día. Qué problema, ¿verdad? Estaban, pero así, con un día. ¿Cómo hemos llegado a depender de lo artificial? ¿Y cómo necesitamos regresar a las promesas? Que nos dicen, todo eso ya no lo vas a necesitar. Todo eso se va a acabar porque hay una provisión más grande, más excelsa y mejor. Pues lo mejor es que Dios mismo sea tu lumbrera. Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Vamos a orar antes de tomar la cena del Señor. Me quedé con algún material sobre la historia de la iglesia y el Pentecostés y la exhortación final, ¿verdad? Que Pedro nos habla del final